Bien, buenas tardes de nuevo. Como dijimos en la clase pasada, cuando presentamos el enfoque, este planteo desde la transculturación y el contrapunto exige siempre ver los dos lados de este proceso de transculturación. El lado que genera el modelo, que para nosotros va a ser el europeo, y el lado que acepta, toma, se apropia de ese modelo que para nosotros va a ser América. Por eso, para las dos grandes etapas históricas que vamos a trabajar este año, que son el siglo XVIII y el siglo XIX, las introducciones, los marcos históricos van a estar planteados primero el lado europeo y después el lado americano, para definir justamente cuál es el modelo y después cuál es ese proceso de transculturación que están buscando. Comencemos entonces con el lado que genera el modelo Europa en el periodo barroco, es decir, en el siglo XVIII. El siglo XVIII, ¿por qué se caracteriza? Es conocido también como el siglo de las luces o el siglo de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento cultural, intelectual europeo que va a inspirar profundos cambios culturales y sociales y que tiene como objetivo, como fin, disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón, dice la definición. Antes también existía este interés por la razón y este interés por el conocimiento. Sin embargo, se va a concentrar en el caso del siglo XVIII y va a generar un movimiento similar a un movimiento social, un movimiento religioso. Va a ser importante en cuanto al impacto que va a tener sobre la sociedad y los avances que en la producción, por ejemplo, en el conocimiento científico también, por ejemplo, va a generar este apoyo que va a tener desde múltiples sectores sociales, pero fundamentalmente desde la misma burguesía, este movimiento de la ilustración. La razón en este caso va a estar directamente ligado a esta cuestión del desarrollo científico. Y el desarrollo científico es una de las primeras características entonces de este siglo de las luces. La ilustración plantea esta cuestión de atrévete a saber. Era más que una curiosidad, un interés, una necesidad de avanzar sobre lo que el hombre podía alcanzar a descubrir a partir de este interés por el desarrollo científico. Estos avances dan pie a otro casi movimiento que está metido dentro de esta cuestión de la ilustración, porque son los mismos personajes, los mismos agentes los que los desarrollan, que es el enciclopedismo. El Renacimiento ya había comenzado a coleccionar distintos datos, distintos saberes. Sin embargo, es el enciclopedismo, a ustedes les suena por la palabrita enciclopedia, que justamente nace acá, tiene un interés particular por abarcar todo el conocimiento que el hombre tiene en ese momento, en el siglo XVIII. No es simplemente un diccionario, sino que es una enciclopedia, un compendio de todo el saber científico a lo largo, mejor dicho, del siglo XVIII. Esta etapa histórica también tiene por característica algo que mencioné al pasar. Nace y se desarrolla dentro de la clase burguesa. Después la va a seguir la aristocracia, la nobleza e incluso las grandes monarquías, que van a tener un especial interés en apoyar, en ser mecenas de los que participan de este movimiento ilustrado. Esta alta burguesía, la nobleza y las respectivas coronas que van a encabezar los territorios que después vamos a empezar a desarrollar, son la sede que les permite a muchos de estos que participan en la ilustración desarrollar sus distintos intereses. En particular, el interés por el arte. El arte va a estar al servicio de esta ilustración y va a estar al servicio de los agentes que mencioné. Y el desarrollo en sí también de una vida burguesa va a dar pie tanto a una cuestión de entender esta vida ciudadana, no ya como un factor
casi indistinto entre lo que es urbano y lo que es rural, porque existía por ahí escasa diferencia, sino que se va a tener conciencia de esa vida en la ciudad. Algunas van a llegar a ser metrópolis más complejas y también va a aparecer la idea de ciudad capital, la ciudad que encabeza el poder y encabeza la planificación, está a cargo del resto del territorio que gobierna una clase social empoderada, que es la que se va a reconocer después como monarquía. Monarquía que también va a definir, en el caso del siglo XVIII, los límites de su territorio y los va a tratar de defender. El siglo XVIII transcurre entre una serie de guerras significativas que van a poner en juego estos poderes políticos, siempre respaldados, siempre mirados desde esta otra, este otro enfoque mucho más importante y más generalizado, que es la ilustración. Miremos, como de costumbre, las distintas categorías que estamos acostumbrados a ver: la política, la religión, la filosofía, el territorio, la economía, donde transcurre este siglo XVIII. Comencemos por la política. Antes de empezar o de seguir con esto, el siglo XVIII tiene como antecedente el último trámite del siglo XVII. Por eso casi se solapa con la última parte del manierismo. Este renacimiento que nosotros vimos primero y el manierismo, que fue lo último que dejamos en Historia 1, ya habían puesto la razón como centro de todo el movimiento del pensamiento del hombre. Y esta cuestión de la razón, entonces, puesta en el centro, empezando a apartar de ese centro a Dios, se va a consolidar en el siglo XVIII con el advenimiento de la Ilustración. Entonces tenemos, y muchas veces ustedes lo van a ver, parece que es como si retrocediera hacia el siglo XVII, porque ahí me quedan algunas otras instancias, algunos otros personajes que actúan en ese final del siglo XVII, pero que se consideran los antecedentes necesarios para el desarrollo del siglo XVIII. ¿Cómo es el control político? ¿Cómo se desarrollaba la política en este siglo XVIII? Transición entre el XVII y el XVIII. Tenemos los respectivos estados territoriales, los respectivos reinos y sus territorios con su respectivo rey a la cabeza. Ahí están viendo en el mapa algunos de los más importantes, como Francia, España, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a ser encabezado o ser el aglutinante, el resultado de muchos pequeños territorios como Austria, que están viendo por ahí, Hungría, que están viendo por ahí, y Prusia, que me queda por allá arriba. Y en sí, todo lo que es el actual territorio de Italia, que también es el resultado de una serie de repúblicas, ducados, de condados, ciudades independientes, ciudades-estados independientes, son como precursoras de los movimientos posteriores, que van a estar nucleadas casi siempre por intereses en su mayoría. El territorio que es el más importante, que es el territorio de la Iglesia, es decir, del Vaticano. Por eso lo más significativo en el caso del territorio italiano son los estados vaticanos. Después, por el otro lado, me va a quedar el imperio de Rusia, por ejemplo, que es importante, pero nosotros nos vamos a concentrar más en estos países que de alguna forma van a impactar después en el desarrollo político americano. ¿Qué es lo que sucede o cuál es una de los primeros grandes impactos dentro de este territorio? El desarrollo de la contrarreforma por parte de esa Iglesia Católica con sede en Roma frente al avance de la reforma protestante, que ya la habíamos situado en el contexto manierista. Es importante y es significativo y extenso el territorio que toma esa contrarreforma, que tiene además distintas vertientes de acuerdo al país en donde se van ubicando esta serie de respuestas a lo que plantea la Iglesia al momento de producirse la primera gran reforma.
Y será entonces justamente desde la propia Roma donde se inicia con el Concilio del Trento el proceso de la contrarreforma. La contrarreforma dura mucho tiempo, en primero de reunirse en este Concilio de Trento, después discutir como 30 años durante el Concilio de Trento y arribar a los métodos mediante los cuales, las herramientas mediante los cuales la Iglesia Católica se plantea recuperar primero los fieles que ha perdido y ganar los fieles que puede en otros territorios. En el seno de esa contrarreforma van a nacer algunas órdenes que van a tratar de responder o van a tratar de mitigar en parte lo que la reforma había planteado como crisis a esa Iglesia Católica. Entre las órdenes que nacen en este momento tenemos a la Compañía de Jesús. ¿Cómo era la organización política en sí, que es el otro ingrediente importante de este siglo XVIII? Se comienzan a organizar los estados que tienen a su cabeza un rey, es decir, son sistemas monárquicos. Sin embargo, los pensadores de la época, dentro de este ambiente de la Ilustración, critican por primera vez este proceso monárquico que les da derecho a una persona sobre las demás. Sin embargo, también, y esto también es una posición crítica, entiende que el hombre en ese momento no puede vivir sin un gobierno fuerte. Eso es lo que plantea, por ejemplo, ese que tengo ahí arriba, que Hobbes, cuando desde alguno de sus textos, uno se llama Leviatán, por ejemplo, después parte de una obra de Shakespeare, él muestra cómo el hombre sin un gobierno fuerte, sin alguien que lo dirija, que se haga responsable de todas sus necesidades, puede volver prácticamente hacia un estado de naturaleza. Para evitar esa caída de la sociedad, es que se necesita entonces un gobierno fuerte. Y ese gobierno fuerte va a establecer estas relaciones, este contrato, y es el primero que habla de contrato. Después, más adelante, en el siglo XIX, vamos a volver a encontrar esa palabrita contrato, entre el súbdito y el Estado, en este caso entre el súbdito y el rey. Pero además le agrega el ingrediente de que ese rey lo es por derecho divino, y ahí entra a jugar también la Iglesia. La Iglesia cumple en parte ese gran papel de ser el respaldo de todas estas monarquías, que son monarquías por derecho divino. Dios les da el derecho de gobernar sobre los otros. Esta monarquía se va a empezar a encaminar lentamente a ser absoluta. ¿Absoluta qué quiere decir? Que tiene todos, absolutamente todos los poderes sobre ese otro agente que es el súbdito. El súbdito no tiene ningún argumento para discutirle ese poder absoluto, justamente porque es de origen divino. No obstante el origen divino, todas estas monarquías van a necesitar, sí o sí, siempre un ejército nacional que les permita controlar los límites. Todos esos límites que tenemos dibujaditos ayer en los mapas cambian continuamente a razón de una serie de guerras que se dan a lo largo del siglo XVIII y que después van a caracterizar, en el caso que nosotros vamos a seguir estudiando, el siglo XIX. No todas las monarquías son iguales y absolutas como las que venimos describiendo, que sería el caso de Francia, de España, del Santo Imperio Romano Germánico. En el caso de la monarquía inglesa, es una monarquía parlamentaria que tiene partidos políticos que opinan sobre el gobierno real, sobre las decisiones que toma ese rey. Por eso esa monarquía parlamentaria es uno de los factores por los cuales también el Reino de Inglaterra funciona como diferente al resto de los otros países. No obstante, hay una idea en común de todos estos monarcas absolutos de que para poder establecer y para poder mantener este control sobre los súbditos, siempre debe existir esto que tengo anotado ahí arriba: un rey, una fe, una ley.
un solo rey, una sola fe y una sola ley. Esa es como la frase que maneja y en la que todos coinciden para poder fundamentar estas monarquías absolutas, donde el que tiene el poder es el rey por sobre el pueblo. Estos reinos que tienen a la cabeza en general una familia que los gobierna, estas familias son las casas reales. Las casas reales suelen durar largo tiempo en el poder. En el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, además, duran más que lo normal. Es una sola familia que gobierna a lo largo de más de 500 años. Va a tener una especial relación con ese territorio. Acá no hay novedades en cuanto a nuevas ciudades, por ejemplo, para fundar. ¿Sí? El control del territorio no pasa entonces por fundar ciudades como lo va a hacer en el caso americano, para que empecemos a comparar, sino que se basa en reorganizar esas relaciones que existían entre cada uno de estos territorios y generar un sistema de poder. Esos sistemas de poder se relacionan a partir de estas ciudades capitales, donde este rey absoluto, y además después con otras características adicionales, va a poder desarrollar o desplegar un escenario de su poder, y eso es una ciudad capital. Estas relaciones que se establecen en estas ciudades capitales pueden ir por dos partes o pueden tener dos orígenes. Matrimonios entre las casas reales de los distintos reinos que ven en la pantalla, o también acuerdos, alianzas, tratados, etc. Pero hay todo un trabajo de negociación y de servicios exteriores de Cancillería que alcanzan estos acuerdos que permiten mantener este sistema de poder. Ese sistema de poder ya avanzado en la Ilustración tiene como cabeza a este rey que ya vimos hacia fines del siglo XVII, que además de tener este poder absoluto, también es ilustrado, es decir, le interesa todo ese desarrollo científico que te empecé a describir antes, y además es despótico. Es el que ejerce el poder sin tener ningún tipo de límite. Uno de los más reconocidos monarcas de la época, que fue Federico Guillermo de Prusia, el que llevó la organización del ejército a su máximo esplendor, dijo: el alma es de Dios, todo lo demás me pertenece. Podía hacer lo que él quisiera con el súbdito. Eso es un rey absoluto, ilustrado y además despótico. ¿Qué otra cosa vamos a terminar de incorporar o a seguir incorporando a la organización política de Europa? El territorio en el cual se desarrolla. ¿Cómo se representaba ese territorio europeo? Hacia el siglo XIII, más o menos, esa idea de Europa que ven ahora en la pantalla era la que se podía encontrar en la cartografía. Mapas que eran más alegorías, representaciones, que la realidad en sí que nos permitiría trasladarnos por el territorio. Si los mapas del siglo XIV se empiezan a parecer a los territorios que efectivamente estos europeos usan para establecer el comercio, porque es el comercio el que lleva a desarrollar las cartas de navegación. Todas esas líneas que ustedes ven por todos lados ahí no son otra cosa que rutas de navegación. Y a lo largo de esos siglos, este es el siglo XV, si alcanzan a seguirme por ahí, eso es España y eso es Italia, se empieza a ampliar incluso, y no ven solamente el centro de Europa, sino que terminan por desarrollar todo lo que sea África, el Asia Menor, la parte norte, pero de este lado, como ven, no hay nada. Ahí está ya más dibujada lo que es el continente europeo, lo que podemos entender como continente europeo, ubicada en la mayoría de las ciudades. Les interesa esto de ubicar las ciudades porque las ciudades son el punto donde se comercia esencialmente. Este está mirando para otro lado,
en este caso, esto es España, esto es Inglaterra y ahí está Italia, está como en vertical. Y nuevamente lo que tienen es el trazado de todas las rutas marítimas que les permiten comerciar. Y esta es Europa ya en el siglo XVIII. Es casi reconocible el continente como lo dibujamos prácticamente ahora. Están divididos políticamente también cada uno de los territorios y en esos territorios vamos a encontrar esos sistemas de poderes, esas relaciones de poderes de las que hablábamos recién. ¿Cuál es el otro factor que afecta a este territorio? Que a partir del descubrimiento de América, el manejo del territorio no se circunscribe solo al territorio que cada una de estas coronas poseen en Europa, sino que se amplía hacia los territorios que cada una de ellas poseen en sus colonias. Y esta relación entre la metrópoli, es decir, la ciudad capital, y ahí lo enlazo con lo anterior, con su respectiva colonia, es lo que genera un mercado que a cada una de ellas les interesa hacer funcionar. Estas colonias están en América, en Asia, en África, y plantean un mercado cerrado en cuanto a lo europeo, porque lo que les interesa es que entre materia prima, que la tengo de este lado, que del territorio europeo a esa materia prima se la transforma en un producto que obviamente manufacturado es más caro, que se vende ese producto en el territorio y que el excedente salga a las respectivas colonias que son su mercado cautivo. Una de las características esenciales de esto que se llama mercantilismo es justamente lo que acabo de nombrar, y el mercantilismo va a ser el sistema económico más importante a lo largo del siglo XVIII. Mantener estas sociedades de mercado europeas significaban también tener una constante vinculación entre estas metrópolis y sus respectivos territorios coloniales. Algunos de estos países emplearon también una figura privada, que eran las compañías, por ejemplo, la Compañía de Indias Orientales, como la que tuvo Inglaterra en su momento. Y la mayoría de estas relaciones entre la metrópoli y la colonia, y el territorio colonial, se favoreció también con el tráfico de esclavos iniciado por la corona portuguesa y después seguidos por otras. Estas monarquías absolutas ilustradas, entonces, manejaron el territorio a partir de sus respectivas ciudades capitales, que se convirtieron en metrópolis, fijaron unos puertos mediante los cuales se relacionaban directamente con sus territorios coloniales y eran los únicos a los que se les habilitaba este comercio de tipo internacional monopólico. Y ahí aparece esa otra palabrita, el monopolio. Son los que tenían la única autorización para comerciar con sus respectivas colonias. Por ejemplo, España tenía el puerto de Cádiz y por el puerto de Cádiz entraba y salía todo lo que venía hacia América. No había ningún otro puerto mediante el cual la materia prima que provenía de América, hacia los territorios coloniales españoles, ni los productos que salían de España con rumbo a el mismo destino, pudieran embarcarse, porque el manejo contable, el manejo de aduana existía autorizado únicamente en Cádiz. A eso se denominaba monopolio. ¿Y qué es el mercantilismo entonces? Es un modelo económico que prevé una fuerte intervención del Estado en la economía. Eso va de la mano con una monarquía. La monarquía es la que controla todo. Este mercantilismo protege la producción local, la manufactura local, frente a la competencia extranjera. Los extranjeros serían los que estaban alrededor de Francia o de España, por ejemplo. Los otros que eran colonias de ellos mismos, o sea que no se convertían del todo en extranjero, porque además podían comerciar solamente con su respectiva metrópoli. ¿Qué plantea el mercantilismo? Plantea
favorecer la exportación de lo que se produce en el territorio europeo, en ese país europeo, pero disminuir todo lo que se importe, no dejar entrar otros productos manufacturados dentro de su territorio. Para eso, ¿qué hace? Acude el subsidio. Trata de favorecer el desarrollo de todas las empresas locales y todo lo que entre de afuera tiene un impuesto muy alto. Si le suena, por algo. Esa relación entonces entre el producto manufacturado, que es el que tiene mayor precio, y la materia prima, que por lo reducido de los territorios les convenía mucho más traerla desde las colonias, porque aparte la diversidad de materia prima que había en las colonias era importante, es lo que va a hacer florecer entonces este tipo de economía a lo largo del siglo XVIII y se va a mantener en parte del siglo XIX. El mercantilismo confía casi exclusivamente en la riqueza que pueda acuñar en materiales preciosos, sean esto oro, sobre todo, plata, y algunas piedras preciosas. El oro y la plata, en su mayor parte, provenían de esas respectivas colonias. Este mercantilismo estuvo o fue factible y tuvo el desarrollo que llegó a manejar todo el siglo XVIII porque existía el colonialismo y porque existía la explotación de la mano de obra, sobre todo de los pueblos originarios de las respectivas colonias, y porque también ayudó, y por eso lo mencioné antes, la mano de obra esclava. ¿Cuál era la filosofía durante el siglo XVIII? El humanismo lo venimos viendo desde el Renacimiento, ese movimiento que pone al hombre en el centro de todo y que rompe con esto de las tradiciones escolásticas que ponía a Dios en el centro de todo. Por eso lo que acá se destaca, se exalta, son las cualidades propias del hombre, entre ellos la razón, y cómo el hombre puede darle un sentido racional a la vida. Se inspira este humanismo que comienza en el siglo XV con lo que llamamos también edad moderna. Lo moderno es lo que siempre va a primar en este pensamiento. Ser un hombre moderno significa un hombre que vive en su época. Se va a inspirar, decía, sobre todo en los textos clásicos griegos y latinos. ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la novedad de la posición de la ilustración con respecto a este humanismo? Que además es un movimiento espiritual, intelectual y cultural. Toda la vida de este burgués se centra en torno a esta posición ilustrada, que se da en la segunda mitad del siglo XVIII, que como ya dije, es también llamado el siglo de las luces o el iluminismo. ¿Y qué pretende esta ilustración? Crear en el hombre esta conciencia de la razón, que le puede dar al hombre la confianza, la libertad, la dignidad, la autonomía, la emancipación y hasta la felicidad. Si se fijan, todas esas características son los que los van a llevar hasta la Revolución Francesa. Este empoderamiento, diríamos en palabras actuales, de la racionalidad del hombre como figura central, el humanismo por ahí observaba a un hombre más intelectual, no a un hombre que podía ser un simple burgués. Acá esto se hace mucho más amplio, abarca a una sociedad mucho más compleja. Y además plantea también esta cuestión de vivir sin desigualdad, porque la ilustración y el avance de la ciencia debería permitir vivir al hombre más o menos con los mismos derechos y gozando de esos derechos. ¿Pensaba lo mismo la Iglesia? ¿Qué pensaba acerca de esta filosofía que ponía al hombre como centro? La Iglesia tenía sus propios conflictos en esa época y uno de los conflictos que tenía que afrontar era cómo salir de esa reforma, de quiebre que había representado la reforma de Lutero. Esta contrarreforma que se plantea a partir del Concilio de Trento
en 1545. Fíjese que está atrás el Concilio de Trento, pero que tarda en implantar y en desarrollar las propuestas que llegaron a definir. Entre esas propuestas que definían, era todos los pasos para que primero la Iglesia mostrara una nueva forma de vida. Y esas formas de vida pasan por evangelizar y también por mostrar pobreza y humildad. Por eso nacen órdenes como la Compañía de Jesús, y compañía es un término militar que les puede sonar, porque es una orden que está destinada a salir al territorio, a convencer, a predicar, a evangelizar, organizados prácticamente como un ejército. Y los otros dos que me quedan abajo, estas dos órdenes que tengo ya en el siglo XVIII, son órdenes mendicantes, es decir, que viven de la caridad ajena, como era la idea de las primeras órdenes. Pero también la Iglesia pone en marcha algunas otras instituciones internas como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición tiene por fin controlar cómo el dogma se enseña y cómo el dogma se observa. El que no observa el dogma, como ya es tradición, es un hereje y tiene que ser penalizado. La Santa Inquisición, si bien se aplica y se aplicó a lo largo de varios siglos en Europa, va a pasar también como un instrumento de control al territorio americano. Quizás lo más importante de esta época que podamos relacionar también, hemos hablado mucho del territorio y lo podemos relacionar con la ciudad, pero a esto, para relacionarlo un poco más con la arquitectura y con los componentes de análisis de la arquitectura, es el desarrollo científico. ¿Qué le pasa a la ciencia a lo largo del siglo XVIII? Les dije que esta ilustración lleva o despierta el interés de sintetizar o de sistematizar, esa es una palabra que vamos a emplear mucho durante el siglo XVIII, todo el conocimiento desarrollado. Esta idea es francesa, aunque inicialmente la desarrollaron los ingleses, pero el más famoso de todas estas enciclopedias que sistematizan el conocimiento humano se elabora en Francia entre 1750 y 1772 por dos autores. Diderot es el más conocido, y se la llama la enciclopedia o el diccionario razonado. No es un simple diccionario, está razonado de la ciencia, las artes y los trabajos, los oficios. ¿Qué es lo que sistematiza? ¿Cuáles son los grandes avances científicos que se plantean en esta época? Primero que cabría mencionar, aunque va como al medio del siglo XVII, y es el que ayuda a resolver esta cuestión que había planteado el manierismo. El manierismo, ¿qué hizo? Puso en crisis todo, puso en crisis igual, sobre todo lo que se tenía por verdad. Ese que tengo anotado ahí es René Descartes, y Descartes se dedicaba sobre todo a la geometría analítica, cosa que los arquitectos usamos mucho. Descartes en algún momento participó de alguna de las guerras que vamos a mencionar después y estuvo prisionero durante largo tiempo. Y eso lo ayudó a reflexionar. Y Descartes dijo básicamente, sí, es cierto, existen dudas. Y la duda me lleva a una crisis. Pero yo tengo que dudar de todo, porque no puedo creer todas las verdades que me dicen si no las he confirmado. Entonces, pues bien, dudo. Pero dudo metódicamente. Y crea lo que usamos hasta la actualidad, el método científico. Ese que dice que primero, ante un problema, tengo que definir ese problema, tengo que plantear una hipótesis, tengo que recoger datos, los tengo que sistematizar, los tengo que comparar y finalmente tengo que verificar si la hipótesis que dije es verdadera o no. Todo el pensamiento científico entonces va a seguir a partir de este momento el método planteado por Descartes. Antes de todo esto, el que comienza el desarrollo de la ciencia, el que es llamado padre de la ciencia, es Galileo Galilei.
Galileo Galilei, a partir de el armado particular de un telescopio, plantea la ley de los movimientos, la ley del movimiento de los astros, y afirma que el Sol, y no la Tierra, es el centro de todos los astros del universo en el cual el hombre vive. Por eso Galileo es llamado el padre de la ciencia. Este heliocentrismo naciente, por supuesto, es negado por la Iglesia y mucho más tarde recién va a ser reconocido. Otro de los avances es Harvey, por ejemplo, que descubre y estudia la circulación de la sangre. Kepler, que es otro que nos interesa, plantea las leyes del movimiento de los planetas. Y Kepler dice que los planetas no se mueven describiendo un círculo, sino que se mueven describiendo una elipse. Y la elipse no tiene un solo foco, sino que tiene dos. Para tratar de fijar estas cosas en el espacio, y porque se dedicaba a la geometría analítica, Descartes también propone algo que ustedes siguen, todos nosotros los arquitectos seguimos usando. El método cartesiano para dibujar. Lo primero que hacen ustedes cuando se sientan para dibujar en AutoCAD es plantear, si quieren plantear una línea, un punto, le tienen que dar dos coordenadas. Esa cuestión de los ejes cartesianos también es un planteo de Descartes y que lo usa, por supuesto, el que mencioné antes. Torricelli trabaja sobre la presión de aire, por ejemplo, y crea el barómetro. Este otro, Wallis, es el que propone el infinito. El infinito, ¿por qué es importante? Porque la cuestión de hacia dónde se desarrolla este mundo conocido, casi por conocer, y la respuesta es hasta el infinito. ¿Cuántas estrellas hay? Pues hasta el infinito. ¿Es infinito el mundo? Por ejemplo, se preguntaban hasta que no lo terminan de descubrir. En este caso no lo saben. Esa cuestión del infinito era también un concepto que se maneja mucho a lo largo del siglo XVIII. Pascal trabaja con la teoría de la probabilidad y sobre todo trabaja con la presión y el vacío e inventa las primeras calculadoras mecánicas. A Newton lo conocen porque es el que genera la ley de la gravitación universal, gracias a la cual nuestros edificios se quedan quietos. Y Leibniz, el último que va a entrar en la lista, es el que desarrolla el cálculo infinitesimal y desarrolla el sistema binario, el mismo que usan las computadoras ahora. Y a Leibniz se lo conoce, fíjense que empecé con Galileo, con el padre de la ciencia, como al último genio universal. Y ahí tienen casi todo este desarrollo científico que se plantea en el siglo XVIII. Desarrollo científico que va a estar basado en el empirismo, en practicar más que estudiar a través de textos ya conocidos, sino que poner en duda esos textos conocidos y a través de la práctica generar ¿qué cosa? Fíjense lo que van generando esta gente. Leyes universales, principios universales, que todavía no están aplicados específicamente, pero sí plantean toda la base de leyes científicas que incluso se siguen manejando hasta ahora. ¿Cuáles son las palabras claves que podemos rescatar de acá? Porque las vamos a aplicar después en el análisis arquitectónico. La idea de sistema, siempre hay relación entre las partes, que muchas veces funcionan como un mecanismo. Estos sistemas son abiertos, yo le puedo seguir adicionando partes siempre y cuando respondan al sistema. Los sistemas son también dinámicos, cambian, se mueven continuamente. Por lo tanto, la cuestión esta de movimiento, como los astros, como la Vía Láctea, etcétera, es algo a tener en cuenta. Y también lo de infinito, porque muchas veces, por eso lo del cálculo infinitesimal, por eso la idea de infinito, no puedo definir dónde empieza o termina algo. Reflejarse entre muchos espejos da esa idea de infinito. Por ejemplo, la idea de lo dinámico me la da el agua, el de movimiento también. La escalera me da idea de movimiento. Lo diverso en cuanto a lo que el hombre puede abarcar, pero también los territorios que está incorporando, las novedades que está incorporando y el contraste entre cómo se pueden manejar diversos materiales, por ejemplo, cómo se miden, cómo se tocan, cómo actúan.
Por eso el siglo XVIII es complejo. El barroco que nosotros vamos a estudiar, que corresponde como la parte artística, la parte en donde es más sensible la respuesta a la complejidad del siglo XVIII, no es ornamentado, es complejo. Y pasemos al arte. ¿El arte qué fin tiene en el siglo XVIII? Conmover, persuadir, convencer. ¿Por qué? Porque tanto la Iglesia Católica tiene que recuperar los fieles, es decir, los tiene que conmover, persuadir, convencer, como el monarca absoluto, despótico, ilustrado, tiene que conmover, persuadir, convencer al súbdito de que se quede con él. Es decir, que los dos poderes necesitan, en este caso, del arte para esa misión, conmover, persuadir, convencer. ¿A qué se enfrenta el arte en el siglo XVIII? A una realidad que no siempre es demasiado positiva. Esa realidad es reflejada por muchos de los artistas de la época. Y también esta realidad es usada como parte de la propaganda de los poderes que acabo de mencionar. En pantalla tienen dos pinturas importantes. Por un lado, de este lado tengo la muerte de la Virgen de Caravaggio, un italiano, y de este lado tengo una pintura de El Rey Soy de Luis XIV, aquel que decía el Estado soy yo, pintada por Rigaud, un francés. La pintura del rey es clara, lo que se tiene que leer ahí es el poder. Y todo lo que acompaña al rey, la corona, el manto, toda la cortina que cae por atrás, el oro, la flor de lis, el trono que tengo por ahí, todo hace a la idea de poder. La figura está en medio, la figura está muy iluminada en un lateral, pero también tiene mucho contraste de luz y sombra. Y vas recordando todas las palabritas que vimos en la pantalla anterior. Hay no una organización estrictamente simétrica, no todo lo que tengo de este lado lo tengo equilibrado de este lado. Sí hay una construcción que pone al personaje que tiene que conmover, persuadir, convencer en el centro de la composición. Por el otro lado tengo otra cosa. Caravaggio en particular era un autor que se salía de las reglas de la época, en el caso de que el barroco haya planteado específicamente reglas, porque el barroco lo que va a hacer es contraponer constantemente, va a complejizar siempre los temas, y en la complejidad nunca las reglas son similares. En esta muerte de la Virgen en particular, Caravaggio elige como modelo a una mujer ahogada en el río. Inmediatamente la iglesia le devuelve el cuadro, no lo acepta, no puede tener esa representación de la Madre de Cristo como una mujer ahogada en el río dentro, en el altar de una iglesia. Pero ahora fíjense cómo se compone el cuadro. Acá ya no tengo un elemento que esté en el centro de la composición. El elemento principal o el tema principal es casi horizontal, quebrando todas las leyes de composición. La luz va iluminando la cabeza de algunos son los apóstoles que acompañan la defunción de María. Y recae finalmente en la mujer que está agachada al lado de María. O sea, no es lo más importante lo que ilumina la luz. En todo caso, va marcando algunos puntos sobre los que llaman la atención, pero sin ser los más importantes del cuadro en relación al tema. Es muy oscuro. No están todos los personajes dentro del cuadro. Hay algunos que están como medio fuera del cuadro y no sabemos dónde termina el cuadro. Y esa es la idea también de, si no de infinito, de que esto no está terminado. Hay oscuridad por allá atrás, hay un lienzo que cuelga que también tiene contraste de luz y de sombra, y no sé tampoco muy bien por dónde termina el cuadro acá abajo. ¿Cuál es el tema en sí? El que ellos lloran, el de la mujer, el de esta otra mujer que está llorando, el de la mujer muerta, que es el tema central porque es la muerte de la Virgen. Pero a simple vista es tan complejo que no lo puedo entender. ¿Era necesario que lo entendieran? No, era necesario que los conmoviera. Y ese es el fin primero que cumple el arte en el periodo barroco.
También se desarrolla en el periodo barroco por esto de acercarse hacia el súbdito y tratar de atraerlo. Otras artes como la literatura y sobre todo el teatro en particular y la literatura en España, en ese siglo de oro español. La literatura y el teatro entienden al mundo como un gran escenario, un gran escenario. El mundo es un teatro. Y los temas no son necesariamente temas religiosos o temas políticos como los que estamos viendo. Son también temas del mundo diario, de lo que les pasa a los pobres chicos que están en la calle, como este cuadro de Murillo que tengo por ahí, o la historia de Don Quijote, por ejemplo, que se escribe durante este siglo de oro español. Y también siempre aquellas imágenes que sirven como modelo y que se van a reproducir continuamente y que son fácilmente identificables por el súbdito o por el fiel, como las imágenes de la Virgen que también pinta Murillo, Zurbarán, etc. Las dos que están ahora son prácticamente los mismos temas, religioso y político, pero españoles. Este es Carlos III, del cual vamos a hablar repetidamente, que tiene los mismos elementos que tenía Luis XIV en el cuadro anterior. Lo que quiere, el mensaje que manda Carlos III es el mensaje de poder que tiene en sus manos como rey. Y esta dama que tengo de este lado, vestida de corte, como si fuera una de las damas de la reina, en realidad es una santa, es Santa Casilda. Y es una santa que está vestida con las sedas y el brocato que se usa en la época. Está solita, la sombra es lo que me va ubicando, la figura dentro de ese fondo, mucho contraste de luz y sombra, y ahí sí la luz está ubicada sobre la cara de Santa Casilda y sobre la parte de atrás de su vestido, no sobre el frente, sino sobre la parte de atrás. Zurbarán va a ser uno de los artistas más destacados en el caso del barroco español y uno de los que más va a influir sobre el continente americano. Ahora si voy por país, por ejemplo, como lo hemos hecho también otras veces, este territorio europeo va a estar marcado por sucesivas guerras, como les mencionaba antes. Las guerras de religión, las que son resultados de la Reforma, las guerras de los 30 años, la guerra de los 7 años. En el medio de todas esas guerras siempre se llegaba de alguna forma a una paz. La más famosa de todas ellas es la Paz de Westfalia, y cada una de estas tratados de paz que establecían nuevos límites para cada uno de estas monarquías. En el caso de Francia, estas guerras son comunes tanto con el país que tienen de un lado, España, como el país que tienen del otro lado, que es el Imperio germánico. Absolutismo francés, del cual ya hemos hablado, les va a permitir un desarrollo económico que los va a llevar incluso a desarrollar un banco, a abrir uno de los primeros bancos en 1716. Lo mismo va a ser Inglaterra, en este caso un poquito antes, en 1649. Todos esos Luises que ustedes ven por ahí son parte de la casa de Borbón, que es el símbolo del Estado de esta época y es el que muestra todo ese poder a partir de la corte que reside en Versalles. La frase de "el Estado soy yo" es como la síntesis de esta cuestión del absolutismo monárquico. No es que fuera el rey de Francia, él era Francia. El Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupa parte del territorio que nosotros hoy conocemos como Alemania, era la sumatoria de más de 300 territorios soberanos que se manejaban mediante algo que se llamaba la dieta imperial, que tenía su propio ejército en conjunto y también tenía mercenarios. Por la influencia de las leyes, de las guerras de religión, no va a tener un desarrollo económico tan importante, pero sí tiene por detrás todo el prestigio ese del Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el escenario de la Iglesia reformada y es acá donde la contrarreforma va a impactar más
de mano de la Iglesia Católica. La casa reinante más importante en este caso es la casa de los Habsburgo. Entre ellos, José de Habsburgo, María Teresa de Habsburgo, el otro José y el último que me queda ahí en la lista, que es un rey de Prusia, los anteriores son reyes de Austria. Federico de Hohenzollern es el que va a controlar después militarmente todo el territorio. Es el que va a reorganizarlo tanto jurídica como económicamente. El caso de Inglaterra es un caso aparte. Dijimos que tenía una monarquía, que esa monarquía era parlamentaria, que tenía sus propios partidos, tenía un banco, o sea, su control económico pasaba ya por un banco, crea su propia iglesia reformada cuando la necesita y incursiona incluso en un sistema más democrático como la república, que después rápidamente vuelve a una monarquía parlamentaria. Inglaterra, si bien tiene colonias, se va a caracterizar por el manejo marítimo. La armada en agua de Inglaterra, sumado corsarios, piratas, etcétera, es la que va a manejar casi todo el comercio marítimo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hasta el 20. Las que me quedan ahora en pantalla son España, Portugal e Italia. España y Portugal a veces en estas épocas están como juntitos porque por esas alianzas una monarquía suele absorber a la otra, ¿sí? Portugal forma parte del territorio español durante varios de los reinados de algunos de estos reyes. España es la que junto con Portugal va a ser una potencia económica a partir del descubrimiento de América, porque son los que más territorio van a manejar. Están marcados por todo lo que sea la contrarreforma, porque son los que más respaldan al Estado Vaticano en la recuperación de fieles. Y en el caso de España, además, es el espacio donde se genera la orden de la Compañía de Jesús. Hay algunos reyes en particulares que les pueden sonar, como Felipe de Borbón y Carlos III de Borbón, que es el que va a entender que para poder seguir manejando todo el territorio que tenía en sus manos, lo tiene que organizar políticamente de una forma diferente y también lo tiene que organizar administrativo y territorialmente. A eso se le llaman reformas borbónicas, que se van a dar a partir de 1763. Esta corona va a ir perdiendo lentamente sus territorios en ultramar a partir de fines del siglo XVIII. Es el mismo caso de Portugal. En este caso, la casa más importante es la Casa de Braganza. En algún momento en el siglo, a fines del XVIII y principios del XIX, la corona portuguesa se va a trasladar a gobernar desde Brasil, eso lo vamos a ver en el siglo XIX, pero fundamentalmente José, que tengo por acá lo último de la lista, tiene un ministro, no un rey, un ministro que es importante porque está marcado por esto de la Ilustración, de la misma forma que Carlos III, el Marqués de Pombal, y todas las reformas que plantea Carlos de Borbón, Carlos III, prácticamente son las mismas o tienen las mismas intenciones, que es la que Pombal va a establecer para Portugal y sus colonias. Estas reformas llamadas pombalinas son las que vamos a ver después en el caso de América. Y el último que me queda es Italia. Italia es la sumatoria de una serie de reinos, principados, ducados y repúblicas que tienen a la cabeza estos estados pontificios, que van a ser seriamente dañados en cuanto a su influencia por la reforma y van a tratar de recomponerse a través de esta contrarreforma. Hay algunos papas que les listé ahí, porque todos estos papas, ¿qué son en general? ¿Qué tienen en común? Que participan de esta idea de la Ilustración. Y lo hacen a través de la creación de obras en Roma, obras que van desde obras de arte, obras de arquitectura, intervenciones en la ciudad, etc. Y está el Papa que crea la Compañía de Jesús unos siglos antes, como el Papa que termina
con la Compañía de Jesús hacia fines del siglo XVIII, cuando el poder que alcanza por la administración y por la organización sistemática que tiene la Compañía de Jesús empieza a molestar tanto al poder del Papa como al poder del rey, en este caso el monarca español. Y sobre todo hay papas que, como el último que tengo anotado ahí, que van a ser importantes mecenas del arte, de la arqueología y de la arquitectura hacia fines de este siglo XVIII, comenzando también el siglo XIX. Entonces, en síntesis, ¿por qué se caracteriza este siglo XVIII? Por el gobierno de reyes por derecho divino, es decir, la monarquía absoluta, que después va a ser despótica e ilustrada a la vez. Por un proceso de conformación de los estados nacionales, que es la suma de ¿qué? Del territorio, más el pueblo, más el gobierno. El estado en sí es administrativo. La idea de noción genera la relación entre el territorio y el pueblo y la construcción de la identidad. Por eso ya no hablamos solamente de estados hacia el fines del siglo XVIII, sino de estados-nación que se van a alcanzar a conformar en el siglo XIX. El inicio de la división de los poderes, al menos la existencia de los parlamentos. Una economía de manufactura controlada por el Estado, por eso se llama mercantilista, respaldada por una moneda en oro, el oro era en serio, que subsidiaba la producción local y gravaba con impuestos a la exportación. Una sociedad con privilegios para la clase noble, la corte, la que acompañaba al rey. Y el clero, que lo necesitaba, ¿por qué? Para avalar aquello del derecho divino. Y que va a originar la reacción de la clase burguesa, que es la que trabaja, es la que genera la riqueza, paga impuestos y encima no tiene ninguno de los privilegios que tienen las otras dos clases. Y sobre todo, la que genera más riqueza es esa pequeña burguesía, el pueblo, el campesinado, que es el que no tiene ningún tipo de privilegio. Una iglesia católica que enfrenta la reforma con la contrarreforma, con un estado papal que todavía es poderoso, y nuevas órdenes religiosas, militantes y mendicantes. Una iglesia protestante que expone las diferencias de dogmas y toma adeptos en esa misma burguesía, porque la otra iglesia no le está resolviendo ese problema de riqueza y generar riqueza y pagar impuestos y que los otros no sigan haciendo nada. Los intelectuales que a partir del método científico dudan primero, razonan después y crean en el escenario de la ilustración. Un magistral manejo de la expresión artística que crea escenarios que persuaden, conmueven, convencen a fieles y súbditos sobre las bondades y conveniencias de políticas y religiones. Este es entonces el marco que nos va a permitir a nosotros pensar cuál es el modelo que se va a transculturar. Este modelo que es por definición un arquetipo, un punto de referencia para imitarlo, a reproducirlo. Eso es Europa, el modelo que se transcultura. En cuanto a la política, ¿cuál es el modelo? Una monarquía que es absoluta, dijimos, despótica e ilustrada, y que maneja todo, y a la cual no se le discute nada. ¿Cuál es el modelo económico? El mercantilismo, basado en la riqueza, y basado en esa relación entre la materia prima que me da la colonia y el producto manufacturado que se desarrolla en el propio territorio del país que tiene el monopolio de esas colonias. El territorio, entendido como un sistema político de relaciones que encabeza la ciudad, en este caso la ciudad capital. Una sociedad dividida en estamentos, los nobles, los cleros y el burgués. Y un burgués que va tomando cada vez mayor conciencia, por aquello de la ilustración, de esta división entre privilegiados y no privilegiados y que va a empezar a reclamar sus derechos. Una ciencia marcada por la ilustración,
que si bien dudas, tiene un método científico para resolver esas dudas y que genera además una serie de leyes, de principios que son la base del desarrollo científico posterior. Una religión que es monoteísta, que va a tratar de recuperar la cantidad de fieles que había perdido frente a los planteos de la reforma. Una religión monoteísta que además acompaña al poder político y que tiene conciencia de la necesidad de avanzar sobre el territorio para seguir evangelizando en los nuevos territorios descubiertos. Una filosofía que está marcada por el humanismo, el hombre como centro de todos, y una ilustración que además le pide al hombre, le insiste al hombre, lo empuja al hombre a razonar, a ser racional. Y un arte que persigue, en respuesta a todo lo anterior, convencer, generando escenografías. El mundo es el escenario en donde este arte se desarrolla. ¿Cómo se transculturan todos estos modelos? A través del control y del dominio político, religioso, social y económico. Es decir, que si yo quiero transculturar una política, voy a usar ese sistema monárquico y a través del poder del rey voy a establecer cómo se va a organizar el resto del sistema administrativo que se va a dar, por ejemplo, en las colonias. ¿Quién transcultura? El soldado, las órdenes religiosas, los funcionarios, todos aquellos que participan primero de los elementos de las instituciones de este modelo y que son trasladados, transculturados, sacados de este territorio y pasados al territorio que a nosotros nos interesa, en este caso, el americano. ¿Por qué se transcultura? Que es el cierre de todo esto. Porque existe una expansión territorial de cada uno de estas monarquías absolutas y despóticas que van a aplicar estos modelos que manejan perfectamente para poder consolidarlo y para acumular más riquezas, que es el fin del mercantilismo. Y lo van a hacer manejando además las variables políticas y religiosas que son las que mejor manejan. Asegurado el modelo, sabiendo manejar ese modelo, van a usar esa política, esa religión y esa economía para transculturarla hacia sus territorios coloniales y poder así asegurar su propia expansión territorial y, por supuesto, su permanencia en el poder.